Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presenta Portavoz Noticias. Hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. La frontera norte está viviendo una crisis de proporciones. Y era una crisis más que anunciada. Hace años que la migración hacia Chile se salió de control. Pero ¿por qué ahora los migrantes quieren salir y regresar a su país? La inflación, por ejemplo, y el homicidio del carabinero Daniel Palma a manos de una banda de ciudadanos venezolanos. Dicen que este crimen cambió la forma en que los chilenos tratan a los extranjeros. Miles de personas indocumentadas ingresaron a Chile por años y ahora Perú no les permite transitar porque no tienen certeza de si se quedarán allí en Perú o van a regresar a su país de origen. Han quedado varados en la paradojalmente llamada Línea de la Concordia y esta crisis humanitaria ha provocado declaraciones subidas de tono de las autoridades peruanas, quejas, notas de protesta y llamados a los embajadores en Perú y Chile. Más que quejas, este grave problema requiere soluciones concretas y urgentes. Queremos conversar con el gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz, está con nosotros, le queremos dar la bienvenida y muchísimas gracias por esta buena disposición que ha tenido siempre a conversar con las regiones de Chile, sobre todo en un momento tan complejo para el norte de nuestro país. Sí, muchas gracias Scarlett por darnos la oportunidad de comentar lo que está pasando en la frontera norte del país. ¿Qué efecto inmediato se gatilló al momento en que el gobierno peruano dicta este decreto supremo que dice estado de emergencia en nuestras fronteras para tener el control policial y militar de esta zona tan crítica? Hace prácticamente un año veníamos pidiendo como región al gobierno central que pudiera incorporar militares para el resguardo de zonas fronterizas. Después de muchos meses fuimos escuchados y el presidente de la República dicta una ley de infraestructura crítica con la aprobación del Congreso, donde se permite incorporar a las fronteras en estas zonas críticas para provocar la militarización de las mismas. Esto impidió el acceso de personas por pasos irregulares al país y frenó esta ola migratoria que venía ingresando a Chile de manera bastante variable. Los flujos aumentaban o se reducían en determinados momentos. Han pasado un poco más de 2 meses desde que se puso en marcha esta ley de infraestructura crítica y el balance ha sido muy positivo. Sin embargo, existió una cantidad bastante significativa de personas que quedaban como, por así decirlo, varadas en Tacna porque no podían ingresar por pasos irregulares a Chile. Y desde ahí que en Tacna empezaron determinados movimientos porque veían que cuando salían desde Perú, querían ingresar a Chile, existía esta figura de la reconducción y se detenía por parte de las Fuerzas Armadas a las personas que querían ingresar de manera clandestina al país, pero no así las salidas de Chile o ingresos por pasos irregulares hacia el Perú. Y se inicia el día de ayer por parte del gobierno peruano también una ley muy similar que para ellos un estado de emergencia fronterizo, donde también incorpora la presencia de militares para evitar estos flujos de personas extranjeras que intentan ingresar por pasos irregulares al Perú. Como contexto regional hay que aclarar que existe una línea de la Concordia que divide ambos países, una línea fronteriza imaginaria, pero a partir del año 2014 se dicta un decreto que permite un control fronterizo integrado. ¿Qué significa esto, Scarlett? Que para ingresar a Chile o salir del Perú, el control migratorio se hace en el paso fronterizo Chacayuta. Y cuando uno quiere salir de Chile e ingresar al Perú, se hace en el paso fronterizo Santa Rosa. Ambos pasos fronterizos están situados al interior del territorio nacional. Lo que pasa actualmente en la frontera es que existe una cantidad de personas extranjeras que han ingresado por pasos irregulares o otros también con pasos regulares al país y que quieren ingresar a Perú, quieren salir de Chile, pero las policías peruanas le impiden en la línea de la Concordia este ingreso al territorio peruano y impidiendo que ellos puedan acceder a la ventanilla en el control fronterizo Santa Rosa, a la ventanilla de migración para que se pueda determinar si se les permite o no se les permite el ingreso a Perú. Existe una segunda situación porque algunos podrían malamente pensar que aquella persona que ingresó por un paso irregular al país no puede salir por un paso regular de Chile. Pero aquellas personas que piensen eso están en un tremendo error porque la actual ley de migración y extranjería permite a lo menos 2 alternativas cuando se enfrenta a esta situación. La primera es que cuando se ingresa por un paso irregular a Chile, la persona se puede autodenunciar
en la Policía de Investigaciones y se dicta después una resolución administrativa que les permite la salida del país de manera regular y por lo tanto eso facilitaría un ingreso regular también hacia Perú. Por otro lado, aquella persona que ingresó con una visa de turismo o de cualquier otra, o regularizó su situación migratoria en Chile con una visa temporal o permanente, y se les excedió el plazo de estadía en Chile, ellos pueden ir al Servicio de Migración y Extranjería, pagar una multa y se les autoriza nuevamente la salida del país. Por lo tanto, este conflicto que actualmente se traslada a esta línea de la concordia, es un conflicto que en realidad más bien no es chileno porque sí existen las alternativas legales para poder salir del país, pero no así se está impidiendo el ingreso hacia Perú, que esa es la actual dificultad de parte del gobierno peruano. Claro, lo que seguramente le llama la atención a mucha gente que nos está viendo, que esas personas que ingresaron de manera irregular a Chile, que tenían como destino Chile, no tuvieron ninguna detención en el camino, ningún impedimento para hacerlo. Sin embargo, ahora que quieren salir y volver a su país de origen, enfrentan problemas. Entonces uno dice, ¿por qué? Ni para acá ni para allá traían documentos y sin embargo pudieron ingresar, ahora no pueden salir. La línea de la concordia a estas alturas más bien parece que de la discordia, ¿verdad? Hemos dado vuelta a la situación. Tenemos ahí dos grandes paradojas. Quiero volver un poquito atrás y preguntarle, yo escuchaba esta semana al presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, que además es diputado por la región de Arica, decir, desde que aprobamos la ley de infraestructura crítica, la situación cambió. Y usted lo reconocía. Se redujo el ingreso de personas que venían de manera irregular a Chile. Él habla de casi el 50%. ¿Están así? Lo que pasa es que no se puede determinar con claridad el porcentaje de reducción porque los ingresos irregulares que existen al país no están medidos, no están cuantificados, pero sí comparto plenamente la opinión del presidente de la Cámara de Diputados y diputado de nuestra región, Vlado Mirosevic, de que se redujo este descontrol migratorio y se impedía mucho el acceso. De hecho, hasta lo que va de estos casi 2 meses de infraestructura crítica, han habido cerca de 795 reconducciones hacia Perú y una gran cantidad de avistamientos que superan los miles. Y por eso es que es necesario que esta ley se prorrogue. Nosotros como gobierno regional solicitamos al gobierno central que esta buena medida que tomó la pueda prorrogar. Duraba 90 días, termina el 24 de mayo. Y lo que esperamos es que se prorrogue a lo menos por otros 90 días más. Y por eso es que hago un llamado también transversal a todos los parlamentarios del país para que puedan aprobar esta prórroga y se mantenga la presencia de personal militar en zonas fronterizas. Hemos visto familias, hemos visto niños, niñas, personas mayores, no tienen acceso a servicios básicos ni agua potable. ¿Qué está haciendo Chile para ayudarlos? ¿Quién es la autoridad llamada a acudir en ayuda de todas estas personas? Los flujos son variables, o sea, no es una gran cantidad de personas que estén apostadas ahí y también, como se les impide el acceso, pero ellos pueden volver a Arica sin ningún tipo de inconveniente. Lo que pasa es que no quieren volver al país, quieren salir de Chile. Y por lo tanto el problema no está un poco en Chile, sino que más bien en que Perú no les impide el acceso, les impide llegar incluso a la ventanilla de migración para controlar o analizar su situación migratoria. En testimonios de algunos de ellos tienen incluso carnet con permanencia temporal o definitiva en Chile, hay algunos que tienen visa, entonces cada caso es como muy particular. Ahora sí comparto muy bien lo que indica respecto de, o sea, quién puede mantenerse no sensible o indolente respecto de la situación de los niños, niñas y adolescentes que puedan estar ahí o de adultos mayores. Pero respecto de los niños tiene que actuar la Defensoría de la Niñez. Ellos son el órgano competente para que se determine si existe o no vulneración de derechos de los niños y niñas que están en este sector y también determinar la manera en cómo se puede apoyar o resguardar estos derechos de los menores. Pero lo cierto es que son flujos variables, por lo tanto, pensar en instalar alguna infraestructura que vaya en ayuda parece casi como necesario porque ellos pueden volver en cualquier momento a Arica, de hecho lo hacen, pueden pernoctar en Arica sin ningún tipo de inconveniente porque ellos pueden moverse libremente dentro del territorio nacional. El asunto es que, como usted bien dice, ellos quieren irse, quieren volver a Venezuela en algunos casos, a Colombia, a Haití en otros casos. Y si uno trata de empatizar con la posición peruana, bueno, desde el gobierno del Perú y las autoridades peruanas dirán, ¿y por qué tenemos nosotros que recibirlo? Porque por lo demás, pensarán ellos, nada garantiza que van a ir de tránsito hacia otro lugar. Podrían, así como se instalaron en Chile, llegar a Perú y no irse.
cuando en algún momento eso pasó con Chile, nosotros también encendimos alertas. Bueno, de hecho, de ahí nace esta ley de infraestructura crítica. Si esto lo tuviéramos que llevar a un lenguaje del tenis, sería como 15 iguales, ¿no? Claro, nosotros incorporamos militares en las fronteras como Estado, ellos también. Pero en realidad, en el primer proceso, cuando salían de Perú e ingresaban a Chile, no existían mayores impedimentos en nuestro país, ¿no? De hecho, una vez que estaban ya en el territorio nacional, se les facilitaban distintos situaciones que están vinculadas al Servicio de Migración y Extranjería, como la autodenuncia y otras más. Pero en estricto rigor, Scarlett, lo que corresponde más bien es que Perú tome medidas. Incluso, no lamento mucho ciertas declaraciones de algunas autoridades regionales que van en contra del gobierno por permitir que esto suceda, pero en realidad aquí no se trata de ningún gobierno, ni de presidente, ni de los alcaldes, ni de los gobernadores, sino que más bien son ellos que por propia voluntad desean salir de Chile, y la vía para su destino final, como ellos manifiestan, es o de retorno hacia su país, principalmente Venezuela, implica un tránsito por Perú. Y frente a eso es el gobierno peruano y también me imagino la Cancillería chilena es que debe tomar cartas en el asunto, porque en definitiva no puede permanecer estas personas en esta línea de la concordia, pero tú, como muy bien llamas, línea de la discordia. ¿Quién va a tomar la decisión? ¿Quién le va a poner el cascabel al gato? Porque tenemos una situación humanitaria muy compleja, lo ha advertido ACNUR, ¿verdad? Esta agencia internacional de Naciones Unidas para los refugiados, que ha dicho esto va en escalada. Entonces, aquí no podemos decir no lo vimos venir. Usted bien lo decía, esto es un problema que ya tiene una data más o menos extensa, pero que tiene probablemente un gatillante muy importante, que es el crimen, usted recordará, del carabinero Daniel Palma, ¿verdad? Cuando vemos ahí una banda de ciudadanos venezolanos que asesina a un carabinero, y dicen hoy día los migrantes que esto se ha vuelto en contra de ellos, que al parecer los chilenos no distinguen entre unos y otros, sino que meten a todo el mundo en el mismo saco, lamentablemente, y ellos dicen, prefiero pasar hambre en mi país, en Venezuela, que pasarla en Chile. Bueno, lo que pasa es que los flujos migratorios son complejos, no solamente pasa en nuestro país, sino que en otros países de Sudamérica, y además son bidireccionales, ¿no? Ahora pensar en que un organismo internacional se pronuncie respecto de esto, yo diría que más allá de observar o de pronunciarse, debería incorporar recursos para que se vayan a ayuda quizás de estas personas, pero en realidad, como estos flujos son variables y no se les impide el libre tránsito en el país, y están en ese espacio, es en realidad porque presionan para ingresar a Perú. Y yo creo que ahí se está incumpliendo un acuerdo internacional, porque cuando en el año 2014 se dicta este decreto de pasos fronterizos integrados, lo que hace precisamente un paso fronterizo integrado es que no se detenga la persona en la línea de la concordia, en esta línea imaginaria de frontera, sino que deba a lo menos acceder a la ventanilla de control de migración peruana. Existe las posibilidades legales para que desde la PDI chileno le puedan poner el sello de salida del país. Entonces, en realidad es algo que se tiene que resolver más bien por el gobierno peruano, y desde ahí que se tienen que tomar decisiones, y es vital que la diplomacia actúe, porque en definitiva hay personas que están sufriendo, pero en realidad a estas personas no se les impide que se devuelvan a Arica y puedan mejorar sus condiciones de pernoctación o de convivencia en particular. Vamos a hacer la pausa, pero al regreso le voy a preguntar por esta alternativa, esta propuesta que hace el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, cuando dice, ¿y un corredor humanitario con la ayuda de Naciones Unidas? Pausa y regresamos, no se vayan. Votar es importante. Es importante porque puedes elegir, participar y decidir. También es importante que sepas que este domingo 7 de mayo deberás votar por los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Serán electas 50 personas encargadas de deliberar una propuesta de nueva Constitución. Debes saber tu lugar de votación y llevar tu carnet de identidad o pasaporte, porque esta elección es obligatoria. Votar es importante, porque eres importante. Somos las regiones, porque acompañamos el día a día, celebramos las tradiciones, siempre atentos a las principales necesidades y pendientes del cumplimiento de todas las promesas. En Portavoz Noticias, somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones. Somos las regiones.
Votar es importante. Es importante porque puedes elegir, participar y decidir. También es importante que sepas que este domingo 7 de mayo deberás votar por los candidatos y candidatas al Consejo Constitucional. Serán electas 50 personas encargadas de deliberar una propuesta de nueva constitución. Debes saber tu lugar de votación y llevar tu carnet de identidad o pasaporte, porque esta elección es obligatoria. Votar es importante, porque eres importante. Estamos de vuelta en la entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hoy nos acompaña el gobernador de la región de Arica y Parinacota, Jorge Díaz. Le doy las gracias nuevamente. ¿Qué posibilidades concretas hay de materializar este corredor humanitario que propone el alcalde de Arica, Gerardo Espíndola, con la ayuda de Naciones Unidas, con el acuerdo de todos los países involucrados? Chile, Perú, por cierto, Venezuela, que no se pronuncia sobre lo que está ocurriendo, ¿ah? Yo creo que es una decisión que implica muchos factores. Un corredor humanitario es bidireccional. O sea, así como ellos quieren salir del país, también hay personas que están en Tacna que van a querer ingresar a Chile. Y eso significa quizás echar por la borda todo el esfuerzo que ha pedido mi región de un resguardo de fronteras, porque si bien es cierto no van a ingresar por pasos irregulares, sí van a ingresar por pasos regulares con cierta autorización, pero no más bien con una revisión de sus antecedentes migratorios. En Chile la migración siempre ha existido, en mi región siempre ha existido, pero siempre ha sido selectiva. Nosotros sabemos quién ingresaba al país y quién no, y a qué venía. Muchos de ellos venían a hacer turismo, a trabajar, pero en general venían a contribuir al desarrollo de las regiones. Y desde ahí que quizás esta idea de corredor humanitario que involucra en realidad otras esferas de decisión, son cancillerías las que tienen que dialogar en estos espacios, no sé si hoy día será la decisión más acertada. Creo que más a la mano hay una decisión que ya está vigente en nuestra legislación, que se puede aplicar y que ellos pueden acceder a tener el timbre de salida o sello de salida de migraciones de nuestro país, y es más bien Perú el que debe cumplir con los acuerdos vinculados a este control fronterizo integrado y permitir que las personas a lo menos lleguen a las ventanillas de migración para que puedan controlar o revisar ahí su situación migratoria para ver si pueden o no ingresar a Perú. Pero lo que correspondería es que se cumpla con un tratado vigente y eso es lo que Chile debería a lo menos poner al tapete a través de las cancillerías y de todo el trabajo diplomático que se debe hacer. Ahora, ¿el Congreso tendrá algo que decir al respecto también? Me refiero, por ejemplo, a la legislación. Se están discutiendo asuntos como, por ejemplo, establecer como delito o no, dicen ellos, la migración irregular. Esto de que ingresen personas indocumentadas en muchos casos por pasos no regulados que llegan al país con la intención de quedarse. ¿Usted está de acuerdo con establecer aquello como delito? Bueno, actualmente la migración irregular no es un delito, ni siquiera es falta. Pero lo cierto es que más allá de una postura clara respecto de si es o no delito, yo creo que lo más importante en este sentido es establecer cuáles son un poco las consecuencias de esta migración. Aquella persona que hay que distinguir nuevamente, ¿no? Quién ingresa al país. Aquí en Arica hay muchos, por ejemplo, facultativos, muchos médicos que son extranjeros, pero vienen a trabajar a nuestro país. Hay muchos también peruanos, bolivianos, incluso venezolanos que se dedican a horas menores, a agricultura, a trabajos domésticos, que vienen a trabajar. Pero distinto es aquellos casos de extranjeros que vienen a delinquir al país, que vienen o que forman parte de bandas de crimen organizado internacional que se dedican al tráfico de drogas, tráfico de personas, trata de blancas y así y más, tráfico de armas. Entonces, se hace necesario quizás distinguir esta situación y bueno, siempre resguardando que la migración debe hacerse por los pasos fronterizos habilitados y que se haga de manera regular. Se lo pregunto porque incluso en la prensa, y hay que reconocerlo, se escribe muchas veces, era un inmigrante ilegal. Y rápidamente las organizaciones internacionales, de refugiados, de Naciones Unidas, en fin, que apoyan a los migrantes dicen, a ver, no hay personas ilegales. Lo primero que aclaran, ¿verdad? Y en situación irregular, es lo primero que dicen, en situación irregular. Pero hoy día en Chile hay gente que está dispuesta a decir, no, esto definitivamente establezcámoslo como un delito. Por eso se lo preguntaba, ¿usted está de acuerdo en llegar a eso? No sé, yo creo que habría que establecer caso a caso. No me parece que existan ingresos irregulares al país. Creo que para eso existen los pasos habilitados. Pero no sé si la categoría de delito es la más apropiada. En otros países existen centros de internación provisoria de extranjeros y en realidad es obligatorio hacerlo, de estar en estos espacios que están habilitados específicamente para la pernoctación de extranjeros que ingresan por pasos irregulares. Se les cobra por su estadía y aquellos que no puedan pagar se les cursa una multa.
y el no pago de esa multa implica un delito. Pero en realidad la migración por sí misma no sé si debería catalogarse como una forma delictual, porque además es muy difícil de pesquisar. Porque ¿cómo se va a materializar esa norma? Tiene una norma para que sea efectiva o que pueda tener una buena aplicación, tiene que ser una norma eficaz. Ahora, ¿qué va a significar esto? ¿No? Que siempre va a existir una presencia de militares en la frontera, que eso va a ser una función permanente de las Fuerzas Armadas. O sea, en definitiva, ¿cómo se va a controlar? Porque si no va a ser una ley que no va a tener eficacia, toda vez que no se va a saber quién va a resguardar que esto ocurra o que esto no ocurra o quién la va a sancionar, quién va a determinar que una persona efectivamente ingresó por un paso no habilitado. Van a haber controles de identidad en las calles, o sea, ¿cómo se va a materializar? Yo creo que todavía es muy temprano para determinar si esto va a constituir o no va a constituir un delito, pero hay que ver caso a caso, creo yo, y además ver de qué manera va a tener eficacia la norma. Hablemos de combate a la delincuencia, porque hace pocos días ha entrado en vigencia este polémico plan de intervención. Polémico me refiero porque hay muchos lugares de Chile que se han quedado fuera en esta primera parte del plan Calles sin Violencia. Y hay muchos alcaldes y muchas autoridades que dicen, mire, si van a traer vigilancia a esta comuna, los delincuentes ¿qué van a hacer? Van a migrar y se van a ir a la del lado. Entonces, poner este plan en un lado y no ponerlo en el otro es pan para hoy, hambre para mañana. En fin, ¿no? Es de vestir un santo, vestir otro. En Arica, por ejemplo, porque es capital regional, se está implementando este plan. ¿Qué tan necesario es? ¿Qué tan eficaz es? ¿Qué está ocurriendo? ¿Cómo va el fenómeno delictivo en la zona? A propósito del día de la celebración de todas las actividades del Día del Carabinero, pudimos hacer un listado de toda la inversión que hemos hecho en seguridad pública y que no tan solo está orientada a las herramientas que se entregaban a Carabineros, a PDI, también a la Fiscalía Regional, a Gendarmería, entre otros actores más. Y con eso entendíamos que con esta inversión, que es para nosotros importantísima, representa prácticamente el 30% del presupuesto de la región, ciertos tipos de delitos empezaron a reducirse y además empezaron a tener detenidos por los delitos más graves. Hasta hace un par de semanas atrás habían 4 homicidios en mi región y en los 4 habían detenidos. Eso es porque tuvimos la capacidad con fondos regionales de fortalecer a la Fiscalía Regional, aumentamos su dotación en un 40%. También tuvimos la posibilidad de entregarles más tecnología, software, vehículos blindados, fiscalías móviles y otros más para que puedan combatir de mejor manera la persecución penal. Y esto hace que también un poco el delito, tal como tú indicas, empiece a trasladarse. Y veíamos cómo en nuestra región hermana, ¿no? Que en la región de Tarapacá empezó a aumentar drásticamente la cantidad de homicidios y delitos graves. Y claro, estos planes estacionarios, si bien es cierto, ayudan para nivelar un poco los delitos de alta connotación pública, vemos que igual se trasladan. Ahora bien, para mi región nos parece que es algo muy necesario y una de las peticiones que le hicimos al presidente de la República precisamente dice relación con la medida 31 del plan transversal en favor de la seguridad pública y que decía relación con aumentar las dotaciones en regiones fronterizas. Y eso para nosotros nos parece que es algo muy importante. Oficiamos al presidente de la República para que pueda adelantar a propósito de esta crisis que está pasando en la línea de la Concordia, porque ahí se destinan dotaciones de carabineros, se destinan vehículos que están en este momento apostados en fronteras, pero que dejan de estar en las poblaciones, que es donde deben estar. Entonces, evidentemente que estos factores vinculados a fronteras afectan la seguridad pública en las zonas urbanas de Arica, pero por otro lado, este plan que impulsa el gobierno, que es Calles sin Violencia, también permite incrementos de recursos humanos y financieros para enfrentar estos procesos de una mejor medida, porque mi región merece vivir en paz, merece vivir en tranquilidad, y eso es algo que nos vamos a empeñar en conseguir y en nuevamente asegurar para Arica y Parinacota. Y la gente tiene derecho a sentirse segura, y fíjese que hay un reclamo bien sostenido a lo largo de los años, y es que ocurren cosas, la gente es víctima de robos, de asaltos, y que nunca se encuentran a los responsables. Y una de las etapas o fases más importantes de este plan Calles sin Violencia es precisamente la persecución penal efectiva. ¿Y qué significa eso? Bueno, que cuando hay un delito se llegue a los responsables, y uno se pregunta por qué tenemos que llegar a este énfasis, es decir, que de aquí para atrás las cosas no se han hecho bien. Y quiero aclararlo, tengo el mayor de los respetos por las policías chilenas, pero mucha gente la ha escuchado decir por qué cuando muere un carabinero se encuentran rápidamente los responsables, hay detenciones, cuando le pasa eso a un ciudadano de a pie, eso no ocurre. Entonces hay varias cosas que tenemos que de verdad sanar, curar, reparar y empezar a hacer mejor. Sí, yo te encuentro mucha razón. Ahora estos esfuerzos deben ser siempre en todo orden de cosas, pero lo más importante, Scarlett, es que podamos tener todos estos planes y todas
persecuciones penales para toda la población que se ve afectada por delitos o crímenes graves. A mí me parece que el asesinato de un carabinero es un crimen gravísimo. Ellos están en el cumplimiento de un deber que es de protección y de resguardo de la seguridad pública de la población. Eso es un hecho gravísimo y no puede ser que existan, a lo menos en las últimas semanas, 3 carabineros asesinados. Ahora, eso no significa que los otros asesinatos dejen de tener importancia, todo lo contrario. La persecución penal debe existir y por eso es que es importante también que los gobiernos regionales tomen un rol mucho más protagónico. Nosotros fuimos el primer gobierno regional del país que pudo inyectar recursos directos a la Fiscalía para que exista una persecución penal efectiva y que los delincuentes que cometían delitos puedan estar en prisión preventiva y luego obtener sentencias condenatorias y se vayan a la cárcel. Eso yo creo que es fundamental porque no hay otra manera de que la misma sociedad empiece a regular todos los procesos vinculados a seguridad pública y delincuencia. Me imagino que todavía echa de menos la promesa del presidente de eliminar a los delegados presidenciales, traspasar atribuciones y recursos a los gobiernos regionales. Ya ha habido algunos anuncios en el último tiempo, en los últimos días, pero ojo, todavía hay mucho por hacer. Me imagino que a usted también le comen las manos de repente por entrar más en los temas de seguridad, ¿verdad? Porque, bueno, lo eligió la gente en la región de Arica y Parinacota y, sin embargo, no tiene mayores atribuciones en aspectos de seguridad pública. Y usted dice, ¿pero cómo? Esto es el mundo al revés. A mí me elige la gente, no me designa la moneda. El presidente anunció en marzo que en agosto va a enviar un proyecto de ley para que a los gobiernos regionales se les dote de competencias vinculadas a seguridad pública, sobre todo a prevención del delito y también a el apoyo a víctimas. Se va a crear también una división específica de los gobiernos regionales vinculadas a seguridad pública porque la inversión que hemos hecho todos los gobiernos regionales durante los últimos 3 años ha superado los 300.000 millones de pesos. Esa es la inversión que han entregado los gobiernos regionales para combatir la delincuencia en nuestro país. Son cifras elevadísimas y no podía ser que se pusieran recursos, pero que no se tuvieran atribuciones. El presidente se comprometió a aquello y por supuesto que estamos muy expectantes de que el presidente haga el anuncio de que por fin las regiones van a tener más descentralización, más autonomía de la mano de los gobiernos regionales, que somos las autoridades electas por la ciudadanía y que por supuesto la figura del delegado vaya en extinción. El presidente mismo lo ha dicho y lo ha reiterado en innumerables ocasiones de que él quiere salir del cargo con menos poder o menos atribuciones con las que lleva. Usted hablaba del apoyo económico que ha entregado el gobierno regional ahí en Arica y Parinacota a la Fiscalía. Fíjese que el fiscal ha propuesto esta semana lo siguiente: me gustaría que hubiesen cárceles especialmente dedicadas al crimen organizado, aquellas personas que son detenidas por estas bandas criminales, a veces internacionales, que le tengan realmente miedo a la cárcel, que no sea la cárcel un lugar donde siguen haciendo su trabajo, entre comillas, de seguir delinquiendo. ¿Qué opinión le merece aquella idea? Absolutamente de acuerdo con el fiscal. Y aquí lo vivimos en mi región. Mi región tiene una cárcel que no es de alta seguridad y habían imputados que estaban en prisión preventiva que pertenecían a bandas de crimen organizado internacional. Y eso provocaba también que los gendarmes no tuvieran incluso la vestimenta suficiente y necesaria para resguardar la seguridad al interior de los recintos penitenciarios. El año pasado entregamos más de 1.700 millones de pesos a Gendarmería en mi región con fondos regionales para que ellos pudieran fortalecer todas las áreas vinculadas no solo a la seguridad y protección de los propios gendarmes, sino que también a la incorporación de software, de tecnología, de implementos para que ellos puedan realizar todo tipo de operativos o allanamientos al interior de las celdas para que puedan tener también las herramientas suficientes y que al interior de las cárceles no se transformen en verdaderas oficinas o escuelas de delincuentes. Yo estoy plenamente de acuerdo con lo que indica el fiscal. Creo que estas bandas de crimen organizado internacional ya llegaron al país, llegaron para instalarse y es bueno que se pueda enfrentar también los procesos durante todo el proceso de persecución penal, pues no solamente de investigación o de determinación de quién cometió el delito, quién cometió en este caso el homicidio o algún hecho vinculado a crimen organizado internacional, sino que una vez que se detiene a la persona, que se acredita penalmente que efectivamente es el autor de los hechos que se le imputan, que va a prisión preventiva y que tiene sentencia condenatoria, que no se mezcle con los reos comunes, sino que se vaya a una cárcel de alta seguridad. Bien, gobernador Jorge Díaz, le quiero dar las gracias por su amabilidad, por siempre responder a nuestras inquietudes y bueno, ojalá que la próxima vez que conversemos tengamos mejores noticias del norte de Chile, que está siempre en nuestro corazón. Hoy siempre hay muchas buenas noticias de mi región, hasta que ustedes me inviten para que podamos conversar de lo bueno que pasa en Arica y Parinacota. Listo nomás, siempre la puerta estará abierta para escuchar al norte de Chile. Un abrazo y muchísimas gracias, gobernadora. Un abrazo, Scarlett, que te vaya muy bien. Muchas gracias y gracias a ustedes también por acompañarnos en esta entrevista del domingo de Portavoz Noticias. Hasta pronto.
Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, Arcatel, presentó Portavoz Noticias.